Existen varias diferencias entre las opciones sobre índices como el SPX, el XSP, el NDX y las opciones sobre ETF como el SPY, el QQQ en la expiración. Unas se operan al estilo americano o se ejercen al estilo americano, otras se operan al ejercicio europeo. Así que hoy vamos a ver las distinciones y qué pasa con cada una de ellas en la expiración. Una invitación para aquellos a quienes aún no hacen parte de Opción Sigma a que se suscriban al canal y hagan parte de esta bella comunidad que estamos construyendo alrededor de los derivados financieros. Hay unas diferencias notables y también se preguntan muchas personas qué es lo que pasa cuando la opción expira o qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando pagan un dividendo. ¿Por qué el broker me envía un mensaje de que hay riesgo de dividendos? Vamos a ver las diferencias entre uno y otro porque seguimos profundizándonos en todo este tema de opciones sobre índices para establecer esas diferencias que queremos lograr y a la final debemos saber para poder operarlas y no llevarnos por allí alguna sorpresa. Vamos a hacer la distinción entre tres, entre el SPX, el XSP y el SPY, como representantes, el XSP y el SPX del ejercicio europeo y el SPY del ejercicio de tipo americano. Entonces, hablemos de qué significa cada uno de esos, porque eso tiene una connotación y una importancia grandísima a la hora de, digamos, de la expiración de los contratos. Necesitamos saber qué es lo que se produce y cuáles son los riesgos que asumo cuando se expiran los contratos. No solamente los riesgos, sino qué realmente es lo que termina ocurriendo. Entonces, vamos a ver que en el tipo de ejercicio va a radicar la forma en que esto, digamos, suceda a la expiración. Contamos con dos tipos de ejercicio, el ejercicio europeo y el ejercicio americano. Quiero hacer una salvedad y una claridad grandísima, gigante, con letras mayúsculas, porque he visto mensajes al respecto aquí en mi canal de YouTube y mucha desinformación. Alguien hizo una pregunta en estos días que vivía en España, entonces, ¿qué sucedía con las opciones? Y por allí otra persona le respondió, no, es que si vives en España se ejercen al estilo europeo. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con tu lugar de residencia. Se denominan europeo o americano porque los modelos fueron creados en Europa, uno, el europeo, por supuesto, y en Norteamérica, otro, el americano. Y distan allí de una particularidad importante y es básicamente que el estilo americano se puede ejercer en cualquier momento antes del vencimiento. Algunas personas se preguntan, ay, mi opción de venta de un put expiraba en 3 meses y me la ejercieron tempranamente. ¿Por qué? Porque era un activo que se ejercía al estilo americano. Es decir, el comprador de la opción pudo haberlo ejercido en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. Es decir, que él puede hacer uso de su derecho en cualquier momento, en el momento en que se le ocurra, en el momento en que le pegue la gana, hasta la fecha de vencimiento. Esto no sucede con las opciones de tipo europeo. En las opciones de tipo europeo, y ya vamos a ver en dónde encontramos una y otra y cómo poder distinguirlas, es realmente fácil. En las opciones de tipo europeo, únicamente se produce el ejercicio y la asignación en el vencimiento. O sea, cuando vence, ahí se produce el ejercicio y la asignación. Y esto tiene una particularidad gigantesca, porque en la bolsa de los Estados Unidos, al menos de la forma en que se utiliza, y eso lo van a ver por lo regular alrededor del mundo, vamos a encontrar que los ejercicios de tipo europeo están presentes en los índices, es decir, en el SPX, en el XSP, en el VIX, en el NDX. En todos estos índices, opciones sobre índices, se ejercen al estilo europeo, o sea que no hay riesgo de asignación temprana. Por esta razón, el ejercicio europeo tiende a ser menos riesgoso porque no involucra un ejercicio temprano y digamos que si quiero aguantar una posición no estoy con el riesgo de un ejercicio temprano. En el ejercicio de tipo americano, entonces, recapitulemos, en el europeo encontramos todos los índices. Allí se ejercen al estilo europeo. En el americano encontramos todas las acciones opcionables y todos los ETF. Es decir, que el 99% de las opciones se ejercen al estilo americano, con excepción de los índices, de las opciones sobre índices que se ejercen al estilo europeo. ¿Se entiende? Entonces,
trazando esa diferencia y esa particularidad entre uno y otro, viene la distinción de qué pasa en la fecha de vencimiento, qué pasa en el ejercicio. Y vamos a tomar como ejemplo al SPY y al índice. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué el SPY se ejerce al estilo americano? Porque es que realmente el SPY, el SPY, se ejerce al estilo americano. Y la razón es que, aunque sea un derivado del S&P 500, no es un índice. Su valor deriva del índice. Su valor no es realmente algo que muestre con exactitud el índice. Lo que hace es derivarse y mostrar y rastrear de muy cerca, muy cercamente, el valor del índice. Pero no es el índice, es un ETF. Y entonces, dentro de los que mencioné hace un momento, los ETF se ejercen al estilo americano. Ahora, el estilo europeo, encontramos los índices como tal y los mini índices. Aquí vamos a ver la distinción entre uno y otro. Entonces, en el estilo americano hay un intercambio de acciones porque los ETF son acciones. Yo sí puedo comprar un ETF, yo no puedo comprar un índice. Así que al producirse el vencimiento hay un intercambio de acciones. Y lo que termina pasando es que, por ejemplo, si tengo un contrato del SPY cuyo valor es de 400, por poner alguna cosa, debería contar con $40,000, porque cada contrato equivale a 100 acciones, debería contar con $40,000 para poder hacer ese intercambio. Es por eso que los brokers son un poco restrictivos y cierran las posiciones antes del vencimiento, no las dejan ejercer si están in the money, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, los inversionistas no cuentan con el capital necesario para respaldar la compra de las acciones. Digamos que si tengo 10 credit spread y me van a ejercer un contrato al strike 400, pues eso que termina pasando, que necesitaría de $400,000 si tengo 10 credit spread. Y muchas veces los inversionistas no los tienen. Pero en el estilo americano no sucede eso, porque no hay un intercambio de acciones. No tengo que comprar las acciones, no tengo que comprar el índice, además porque no se puede comprar. Entonces se produce algo que se llama un cash settlement, es decir, un intercambio de efectivo. Y es muy, pero muy simple de entender y ya se los voy a explicar. Entonces, para recapitular, tenemos que al estilo americano se ejerce el SPY, al estilo europeo se ejerce el SPX, el XSP. Estas son las grandes diferencias. En el estilo americano, SPY, hay intercambio de acciones. En el estilo europeo, SPX y XSP, no hay intercambio de acciones. Vamos a poner dos ejemplos muy simples sobre qué sería el uno y otro, qué pasaría en la expiración con el uno y otro. Entonces vamos a poner aquí en la parte izquierda de la pantalla, vamos a poner aquí el SPY. Supongamos que vendes un contrato call del strike 400 y el SPY termina en $402. Vamos a decir que este fue el precio en la expiración, pero tu strike es el 400. Aquí, ¿qué sucede? Que estoy obligado a comprar unas acciones a $400. Digamos, perdón, estoy obligado a vender porque estamos hablando de la venta de un call. Vamos a ponernos de acuerdo. Un sell call. Estoy obligado a vender unas acciones a $400. Aquí no es comprar, sino vender. Disculpen el lapsus. Luego, necesitaría vender en corto $400 y tener un respaldo de $40,000 para esas 100 acciones. Resulta que aquí la expiración se da en 402. Entonces estoy obligado a venderlas en 400, pero la expiración se dio en 402. Por lo tanto, realmente ahí habría una diferencia importante y digamos que el total de la operación sería $40,200. En el caso de que yo quiera comprar, vamos a hablar del buy call, porque brokers como Robinhood te lo cierran tempranamente, así sea un buy call. Mismo strike 400, cierran 402, necesitarías de $40,000 nuevamente para ejercer tu derecho a comprar estas acciones. Fíjense, strike 400. Y lo que hace el broker simplemente es cerrarlo, te lo cierra, y este va a tener un valor de al menos $2 por acción, es decir, $200 costaría ese contrato en la expiración.
entonces lo que hace el broker es venderlo y en ese momento, al menos justo antes del vencimiento, este contrato al menos valdrá $200 cuando la acción esté en 402. ¿Por qué $200? Por la diferencia entre mi strike y el valor del activo en ese momento. Pero ¿qué pasa con el SPX? En el SPX, vamos a suponer, ya no hablamos de dólares, sino de puntos, que tienes un strike en el 4000. Y vamos a decir que tienes una cobertura en 4050. 4050 es tu cobertura, tu compra de tu contrato, para hacer un ALA, por ejemplo, un call credit spread. Y resulta que el índice terminó en 4020, por acá en la mitad. Entonces, como se supone que las opciones son multiplicadas por 100, aquí dirás, no, pues necesito $400,000 porque tengo un contrato y ese equivale a 100, entonces son $400,000. No, no sucede de esa manera. Lo que va a hacer el broker es calcular la diferencia entre el precio de cierre, vamos a suponer que este fue el precio de cierre, en el SPY fue 402, en el SPX fue de 4020 puntos. Entonces el precio de cierre, la diferencia entre uno y otro, es de 20 puntos. Por 100, es decir que la diferencia aquí son $2,000. Se produce un intercambio del $2,000. Supongamos que mi contrato, esta es una venta, estoy obligado a vender. Aquí la diferencia son $2,000. Ese se convierte en el riesgo máximo. No sé cuánto te habrán dado de crédito en esta operación, pero este se convertiría en el riesgo máximo. Así que se produce un intercambio por $2,000. En el caso, digamos que tenga un spread del 4010 al 4030 puntos. Y una pregunta que me hacen frecuentemente es, ¿qué pasa si queda en la mitad? Digamos que el índice quedó en 4028 puntos. Es decir, que no alcanza a tocar mi cobertura. Vamos a ponerle 4028 puntos. Mi cobertura estaba en el 4030, no alcanza a darse mi cobertura. Y por este spread te dieron, supongamos, es de 20 puntos, vamos a decir que te dieron $6 por acción, es decir, $600. Entonces vamos a calcular cuál sería la diferencia. Entre 4010 y 4030 hay 20 puntos. Te dieron $6 de crédito, es decir, quedas con un riesgo de 14%, eso sería de $1,400. ¿verdad? Quedas con un riesgo de $1,400. Y esto cerró en 4028. Entonces lo que hace el broker es calcular la diferencia entre la venta, 4010 y 4028. Eso son 18 por 100. Eso nos da 1,800. Y resulta que digamos que nuestro riesgo máximo eran 1,400. En este caso, si me dieron $600 de crédito, mi pérdida real en ese entonces será de $1,200. Y no se produce más, simplemente se produce el intercambio de efectivo entre la diferencia entre el uno y el otro. Otro ejemplo, último, 4,000 para pasar al XSP, 4,000 puntos y el índice cierra en 4013.28. Entonces tomen las últimas cifras y los decimales, porque eso les va a dar la diferencia. Entonces, entre 4,000 y 4013.28, pues hay 13 puntos con 28, ¿verdad? Y ustedes van a tomar la diferencia, porque este va a ser el valor del settlement, es decir, $1,328. Ese sería el valor del settlement, $1,328 de ese strike 4000. En el XSP, ¿cómo funcionaría? XSP, digamos que los valores serían mucho más aproximados al SPY. Tomemos el strike 400, digamos que el XSP, si cerraba en el mismo valor, simplemente corremos un punto, es decir, cerró en 401.32. Fíjense, tomamos estos valores porque la proporción es de 10:1. Así que la diferencia será, ¿de cuánto? De 1.32 por 100. Eso serán $132. El cash settlement se produce en $132. Entonces, para calcular si ganaron o perdieron, pues tienen que ahí restar, por ejemplo, en las operaciones crédito, restar el valor de lo que les dieron por el crédito. Si el crédito que fue superior a $132, pues ganaron. Si fue inferior a $132, perdieron. Ahora, al contrario, si ustedes compraron un contrato, pues este contrato en la expiración costará $132. Hay que ver cuánto pagaron por ese contrato
y saber si se estableció algún tipo de ganancia o de pérdida. Entonces, uno, el SPY solamente tiene ejercicio al estilo americano, se produce intercambio de acciones, necesita una gran cantidad de dinero. Fíjense que a pesar de que es el SPX, no necesito $40,000 ni $400,000, necesitaría $1,328. Y por eso es que los brokers no ponen tanto problema por abrir, digamos, opciones sobre índices, porque es un intercambio efectivo, ellos no tienen nada que mover, el intercambio efectivo se produce contra la cuenta del cliente, mientras que cuando se producen con venta de acciones o compra de acciones, como es en el caso del SPY, el intercambio se produce muchas veces es con el dinero del broker, no con el dinero del cliente. Entonces ahí hay unas grandes diferencias entre uno y otro. Me gusta más particularmente el ejercicio al estilo europeo porque además tiene otra connotación. Y es que no tengo problemas con los dividendos. El XSP ni el SPX paga dividendos ni tiene riesgo de asignación por dividendos, contrario al SPY que sí tiene asignación por dividendos. Espero haberme explicado bien, espero que lo hayan entendido, espero haber, digamos, encendido la luz para que se entienda qué es lo que pasa con esto en la expiración. No dejes de suscribirte al canal. Estamos trabajando aquí para sacar el Sigma PX. Muy atentos porque viene el Sigma PX, que es una clase de 2 semanas en vivo enfocada sobre índices, opciones sobre índices para quienes quieren aprovechar los vencimientos diarios que hoy ofrece el SPY, el SPX, el XSP. Así que si te ha gustado, déjate un like, un comentario, lo puedes dejar en la caja de comentarios y no olvides toda la cantidad de información disponible que tenemos en el canal y en la versión premium de Opción Sigma visitando www.opcionsigma.com. Así que nos vemos en una próxima. Hasta pronto, cuídense mucho y no sean vagos. Estudien. Chao, chao.